Tenemos aquí, y me place muchísimo que esté con nosotros, una persona que, aparte de admirar, respeto mucho al doctor Zurún, que está con nosotros, abogado de la familia del arquitecto David Rodríguez, que comete el suicidio la pasada semana en las oficinas de la OISOE. Zurún, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que en la mañana tienes muchísimos compromisos, pero que estás con nosotros en la mañana de hoy para actualizarnos al momento, el día de hoy, de parte de ustedes, de parte de la familia, los afectados. ¿Cómo está el caso de la OISOE? Primero, buenos días, gracias a todo este extraordinario equipo, gracias Hugo, tengo tiempo que no te veía. Sí. Miren, definitivamente está en un periodo inicial, hay que decirlo. La familia está muy afectada, no es fácil de pronto que el jefe de la familia desaparezca, todos, hijos, esposa, han quedado totalmente desamparados y esto los ha afectado. Es un caso bastante peculiar porque en pocas ocasiones uno ve actos de corrupción administrativa que afectan de manera directa a un ciudadano en específico, en este caso a una familia en específico, tan directa y tan dramáticamente como ha acontecido. ¿Qué sucede? Exacto. Lo que queremos saber, Zurún, es porque hemos escuchado solamente y siempre la campana de parte de la institución, de parte de que se pagó, que se ha destapado una caja de Pandora, pero no hemos escuchado, sabemos que hay una situación, pero no hemos escuchado realmente la campana, bueno, que tú representas. ¿Qué pasaba con el arquitecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el entrame que hubo ahí? ¿Por qué llegar a un punto de tomar esa decisión? Mire, lo que pasaba con el arquitecto, con el fenecido arquitecto David Rodríguez, a quien cuya familia dignamente represento, es muy sencillo. Se trata de todo un entramado mafioso consistente en la extorsión, fabricación de cubicaciones falsas y abultamiento de presupuestos. El sistema operaba de la manera siguiente: se asignaba de manera automática una obra mediante un sorteo en una suma determinada de dinero, en este caso 11 millones de pesos. Desde ese mismo instante entonces comenzaban las presiones, las amenazas, se apersonaban específicamente Alejandro de los Santos y Joel de los Santos, se apersonaban y comenzaban entonces las tácticas de presión y acoso en contra de este contratista, al igual que en perjuicio de muchos. Pero esto era el paso previo ¿a qué? A forzarlo a suscribir y a ceder determinados pagos para no quitarle la obra. Estas prácticas se hacían en contubernio tanto con el director de cubicaciones como con el director de edificaciones y varios funcionarios a lo interno de la institución al más alto nivel, incluyendo, hay que decirlo y ya lo establecimos en el proceso, el mismo director de la OISOE. ¿Cómo operaban? Bueno, se fijaban un monto en 11 millones de pesos para ser específico. Con esas maniobras fraudulentas abultaban el presupuesto por lo menos en 10, 11, 12 millones. En el caso del fenecido ingeniero, arquitecto, fue aumentado a 21 millones de pesos, 10 millones de pesos adicionales, los cuales en su gran mayoría iban a parar a los bolsillos de estos desaprensivos. Zurún, déjame ver si entiendo. Tú me dices, él participó en el concurso con un presupuesto para la construcción de esa obra de 11 millones. Exactamente. Y luego, ¿cómo se da el proceso de abultamiento hacia 21 millones y cómo se da esa presión inicial? La presión inicial se da específicamente con una fiscalización bastante drástica, con amenazas de que se le va a quitar, y ahí comienzan entonces las maniobras tendentes a obligarlo a suscribir determinados presupuestos adicionales. Los llamados presupuestos adicionales son supuestas obras que no estaban contemplados en el presupuesto inicial, pero que son necesarias para ya la culminación de la obra supuestamente. Como son ellos los que los aprueban, pues perfectamente, y son ellos los que lo fabrican y lo falsifican, pues obligan al ingeniero a suscribirlo, a autentificarlos, a legitimarlos sobre la base de que fueron gastos adicionales. Esos gastos adicionales, que en este caso
prácticamente superan el monto inicial de la obra, pues apenas 10 millones de pesos más, en su mayoría van a parar a los bolsillos de esos desaprensivos. Ese fue el elemento detonador de ese proceso, y eso es lo que explica perfectamente la existencia de supuestos pagos, de supuestas sesiones de crédito. Ustedes recuerdan que el último pago que supuestamente fue transferido el mismo día del suicidio, ese pago no fue a parar a la cuenta del ingeniero como erróneamente o falsamente anunció la institución, no, fue a parar directamente a las compañías que esta banda criminal utilizaba para sus actividades y que enmascaraba esas actividades a través de supuestos contratos comerciales, como sesiones de crédito, como préstamos, como pagaré. Estamos hablando de algo tan grave que el abogado de nombre Mateo, el abogado involucrado, el llamado hombre de maletín específicamente, reveló que en las mismas oficinas de OISOE se hacían entregas de altas sumas de dinero a esos contratistas como retorno del sobrante del soborno. Es decir, había un pago de 6, 7, 8 millones de pesos, el funcionario se quedaba con 5 millones y medio de pesos y le retornaba al contratista una mínima porción. ¿Hasta dónde se puede hacer una disección y separar geométricamente el Ministerio de Educación de la OISOE? ¿Existe algún vaso comunicante en esa mafia que involucre el otro ministerio? Evidentemente tiene que haberlo, aunque por ahora no tenemos suficiente base para afirmarlo. Estamos hablando, y esto es muy importante respecto a en qué etapa nos encontramos. En el día de anteayer, la familia interpuso un formal querellamiento contra las tres personas que señala el Ministerio Público como involucrados primarios, que necesariamente y obligatoriamente no son el todo de la operación, porque no es posible que 3 personas de mediana y baja jerarquía hayan podido manejar ese entramado mafioso sin la participación de la dirección de entonces de OISOE. Nosotros interpusimos querellamiento formal tanto contra el director de OISOE como contra el nombrado José Florencio. José Florencio, él señalado por el abogado como el propietario del dinero que se entregaba a los distintos contratistas, que era parte fundamental de esa operación de extorsión, y extrañamente no fueron incluidos en el proceso inicial. La norma... pero ¿de dónde esos muchachos que aparentan ser los Boy Scouts del Escuadrón de la Muerte Económica obtenían esos fondos? ¿De dónde conseguían ellos el dinero? ¿Quién era el suplidor de ese recurso económico, de esa liquidez de papeleta para poder jugar al tiempo y jugar al trasvase de dinero de una cuenta a otra cuenta, a un pago, a un maletín, algo que se llegaba a la OISOE? ¿Cómo era? ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Uno de los imputados señala directamente a José Florencio, que supuestamente, no tengo la constancia, es miembro del Comité Central y es una persona que maneja muchísimos recursos, no solamente en OISOE, sino a nivel de contratistas con otras entidades, y habría que ver hasta qué punto esta operación de extorsión también operaba en las demás entidades gubernamentales. Se dice también que eso se hacía con dinero no muy claro, provenientes de actividades ilícitas como la que ellos estaban realizando en este momento. Se indica que esos fondos provenían directamente de extorsión, de sustracción de fondos públicos, tanto involucra al señor José Florencio, ya por la declaración de uno de los imputados, como también al entonces director de OISOE, Miguel Pimentel Caré, sin cuya participación no era posible, porque no es posible la designación de esos funcionarios, no es posible que esos funcionarios tuvieran y manejaran tal nivel de poder, que manejaran el departamento financiero, que manejaran los pagos, que manejaran las transferencias, que manejaran las sesiones de crédito, que manejaran el poder de quitar o no quitarle la obra a un ingeniero en específico. Por eso la familia está confiada en la justicia, pero al mismo tiempo está preocupada por el hecho de que primariamente no fue incluido una persona tan fundamental, una persona que nosotros entendemos que es
la base de esta organización criminal, como lo es el exdirector de OISOE, Miguel Ángel Pimentel Cares, y el mismo José Florencio.